Bueno chicos, a ver, acá tenemos un bizcochuelo. Les recuerdo que estamos en el canal Piatto Azzurro. Eh, por favor, si pueden suscribirse, dejar un like, la campanita, le agradezco un montón. Eso nos ayuda mucho, chicos. Bueno, este bizcochuelo, recuerden que arriba tienen el link para pasar, para ver cómo se confecciona el bizcochuelo. El bizcochuelo es el pan que se llama el famoso pan español, que viene a ser 6 huevos, 200 de azúcar, 200 de harina y le pueden poner ralladura de limón, que a mí me gusta la ralladura de limón, y si no también le pueden poner esencia de vainilla, pero a mí me gusta más ralladura de limón. Bueno, ahora vamos a comenzar a preparar viene a ser un cake, un pastel, como lo llamen ustedes, o una torta, como lo llamamos en Argentina, o un sponge cake, porque no lleva leche, no lleva margarina, solamente es huevo, harina y azúcar. O sea que es un sponge cake, un bizcochuelo que se dice en Argentina bizcochuelo. Bueno, lo vamos a cortar en 3 láminas y vamos a trabajar con esas 3 láminas. Si ustedes quieren hacer el bizcochuelo, arriba tienen el link para pasar a ver cómo se confecciona este bizcochuelo. Con un cuchillo grande, y si es para tortas que venga con serrucho mejor, porque este no tiene serrucho pero está bien afilado, vamos a comenzar a cortar el bizcochuelo en 2 cortes, o sea van a tener 3 láminas de bizcochuelo. Recuerden que el bizcochuelo tiene que estar frío para poder cortarlo. Cosa que yo no estoy haciendo porque lo estoy haciendo rápidamente, pero tiene que estar frío para poder cortarlo. Y si está frío, lo pueden cortar en forma vertical, poniéndolo en una forma vertical, mejor. Acá tenemos la primera capa cortada. Como ustedes lo pueden ver, está caliente, caliente, caliente. Y tenemos que cortar la segunda tapa, que vendría a ser la del medio. Bueno chicos, como podrán observar, a la segunda capa le cortamos un círculo interno más pequeño para poder ahora, primero le vamos a pasar almíbar y después de pasarle el almíbar vamos a ponerle la ricota, porque lleva ricota adentro. Esto está hecho siempre con 2 cremas, que es crema pastelera mezclada con crema chantilly, pero lo vamos a hacer el estilo italiano y le vamos a poner ricota, porque recuerden que esto, aunque es italiano y lleva crema pastelera y lleva crema chantilly y se mezclan las dos, y es el relleno que lleva esto. El original está hecho con eso. Vamos a hacerlo con ricota porque casi todas la repostería italiana lleva mucha ricota. Entonces vamos a hacerlo con ricota, y en vez de ponerle ananá, el original es la crema pastelera con la crema chantilly y adentro pedacitos de ananá o piña, como le dicen ustedes. Entonces no, vamos a hacerlo distinto y vamos a hacerlo con ricota y vamos a hacerlo al estilo nuestro. Acá, como ven, tienen la ricota, siempre tienen los logos de el exceso de grasa, el exceso saturada, el exceso de grasas totales. Acá en Argentina es obligatorio que todo tenga el logo correspondiente al exceso, que te tiene que indicar exceso de todas las cosas que contienen los productos que uno compra, que son perjudiciales para la salud. Pero bueno chicos, vamos a hacer esto una vez de vez en cuando, no hace mal. Bueno, acá vamos a ingresar toda la ricota
que como ustedes ven es como un queso, porque la ricota es como un queso y se utiliza muchísimo en la pastelería italiana. Vamos a sacar toda la ricota. En realidad la ricota es leche cortada. Ustedes lo pueden ver acá, que se hace como si fuera queso. Por eso le gusta tanto a los italianos, porque esto se mezcla con el azúcar. Entonces, por eso gusta tanto a los italianos. Tenemos que vaciarlo del todo. Recuerden que a la mitad de ricota, lo mismo de ricota, lo mismo de azúcar vamos a poner. Porque esto va a quedar como una crema. Recuerden que igual es parte de azúcar, al igual es parte de la crema de la ricota, igual es parte de azúcar. Una vez que tenemos esto, batimos bastante. Batimos bien enérgicamente. Ustedes pueden observar cómo pasó de un estado sólido a un estado líquido. ¿Ven cómo está pasando de un estado sólido a un estado líquido? Batimos enérgicamente hasta lograr la consistencia homogénea deseada. Una vez que llegamos a este punto, que es homogéneo, líquido, casi líquido cremoso, pasamos a ponerle el almíbar al bizcochuelo. ¿Ven cómo está quedando? La ricota, que era ricota, pasa a ser homogéneo y cambia la textura completamente. Estamos en una textura crema. Ahora agarramos el almíbar y lo empezamos a esparcir por el bizcochuelo, sponge cake o pan español. Tiene que quedar bien humectado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a introducir la ricota, que es una crema con azúcar. Ven que es una crema con azúcar. La ricota obviamente que esto se come con cuchara, porque le hicimos líquida. Si ustedes la dejan espesa, bueno. Ahí estamos, completamos. Ahora vamos a ponerle duraznos cubeteados, así.
en vez del ananá le ponemos durazno. Que llene bien el centro. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora ponemos la otra capa encima. Y ese es el relleno. Este es el relleno. Ustedes lo pueden bañar con crema chantilly, con crema pastelera, con chocolates blancos si quieren. Eso a gusto de ustedes, chicos. Ahí está la presentación. Bueno, chicos, ahora vamos a cortar. Vamos a cortar por acá. Recuerden que es muy húmedo, Agarramos con la pala, levantamos. A ver si podemos correr acá y ponemos ahí. Acá voy a dejar la espátula y vamos a darle una probada a la torta, que es la torta de ricota con, miren cómo quedó, la pueden apreciar, torta de ricota con durazno, a ver, no chicos, es riquísimo esto, es una cosa rica. Voy a comer más porque me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Voy a comer más porque me gusta. Es un manjar. Yo nunca comí una cosa tan rica. Me habían dicho que era rico, pero no creí que era tan rico. La verdad que es mucho más rico y la hice de otra manera que no es con la crema que me habían dicho. La hice con crema que es ricota, hecha la crema, y con durazno, que están espectacular. No. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Pero yo me quedo con la ricota también. Vos no podés dejar de hacer esto. Porque es simple. Simple. Mirá lo que es. Te quisiera sacar una foto para la portada así. Mira. Le voy a sacar una foto para la portada, porque esto no puede ser. Les mando un beso grande, un saludo a todos, suscríbanse, like, la campanita, por favor, activa la campanita, deja un comentario en la caja de comentarios, eso ayuda mucho al canal, una suscribida, una me gusteada, una compartida, no te cuesta nada, saludo a todos, bye.